Vamos a retomar el mensaje de hace 2 domingos. Hebreos capítulo 5, verso 11 al 6, 12. Gracias, hermano. Hebreos capítulo 5, 11 al 6, 12. El título del mensaje: hacia la madurez. Le dije que esta porción en algunas versiones dice advertencia contra la apostasía, en otras versiones de la Biblia tiene un título que dice algo así como exhortación hacia la madurez, y que en definitiva se trata de lo mismo, ¿sí? Se trata de lo mismo, porque a los efectos de evitar todo peligro de apostasía es necesario que maduremos, que crezcamos. Amén. Dice el título así. La versión que voy a seguir es la Reina Valera, que generalmente es la versión más utilizada. Si puede por su celular, la busca, ¿sí? Si no, quizás le sea más fácil, si es que la pueden buscar por acá. Bueno, de última la escuchan, ¿sí? Versículo 11 dice así, del capítulo 5. Acerca de esto, recuerdan que toda esta exhortación, parte parenética, les dije cómo se llama cuando hay una exhortación. En la Biblia se habla de algo, de unas palabras parenéticas, ¿sí? O sección parenética. Bueno, esta es una de las tantas secciones parenéticas que tiene el autor en esta carta, y Dios sabemos como el que inspira esta carta. Había comenzado a hablar del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec, de lo cual retoma luego desde el capítulo 7 al capítulo 10, pero en el medio es como que, y para hacerle familiar la frase, ¿se acuerdan de esa famosa frase que nos causó algo de risa hace 2 domingos, cuando como que Dios se anticipó con ese eslogan que hoy por hoy se dice: mire, tengo algo para decirles, no sé decirles porque ustedes no están preparados para esa conversación? Bueno, más o menos así es lo que el autor dijo acá. Dice, comienza a hablar de Cristo según el orden de Melquisedec, pero dice: pero me temo que ustedes no están preparados para esta conversación. Y algunos de ustedes se pueden escandalizar, ¿sí? Y en medio de todo eso les dice por qué. Acerca de esto, o sea, acerca de explicar del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec, la implicancia que ello tenía para la iglesia, porque le estaba diciendo cómo es el sacerdocio cristiano. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Habíamos dicho que no era difícil de explicar por lo complejo de la verdad que iba a compartir, como por la oscuridad, la dureza que había en el corazón ya de ellos. Dice: por cuanto os habéis hecho tardos para oír, ¿sí? Habíamos repetido también que la palabra tardos acá en el original, en el griego, es la misma que se utiliza luego en el capítulo 6, ¿sí? Cuando habla de torpeza, ¿sí? De perezoso. Si no me equivoco, el versículo 12 del capítulo 6 dice: a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La palabra perezosos en el griego, en el original, es la misma que se utiliza acá para tardos, y la traducción original de ambas, el sentido literal es sin empuje. ¿Recuerdan? Sin empuje. Sin empuje, o sea, el famoso, o como nosotros decimos, lo tienen que estar empujando para que haga algo. Sin empuje. El problema está en que no solamente era gente en los cuales podía percibir muchos cristianos sin empuje, sino que recuerda que antes, capítulo 2 le dice: no sea que nos deslicemos. La carrera cristiana es esto, una carrera. Y si uno no corre la carrera, no solamente se queda, sino que en esto que se queda se hace tardo y puede deslizarse. Luego, cuando les dice más abajo en el capítulo 5, ¿sí? Requieren la leche que es para los niños. Habíamos visto que en el original la palabra niño ni siquiera se refiere a un niño de 7, 8, 9 años, se refiere a un infante, a alguien que todavía está como prendido a la teta de la mamá, alguien que todavía de 2 años, de 1 año, de 2 años y medio, 3, hasta 3 años por ahí, es inestable en su andar. Y si es inestable, puede caerse. Y de eso también trata este texto, cuando nos habla de recayero, ¿sí? Entonces,
nos está dando en general características de lo que es la niñez espiritual. Habíamos dicho que hay un gran gozo en el cielo, dice la palabra de Dios, cuando un pecador se arrepiente. Y eso es así. Siempre hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Siempre el Padre Celestial se goza cuando alguien, por la gracia de Dios, la obra del Evangelio, se vuelve al Padre. Pero no creamos que la niñez perpetua es un modelo de Dios para cada uno de sus hijos o de sus hijas. Una y otra vez la palabra de Dios nos dice que somos llamados para crecer. Podríamos mencionar, por ejemplo, Efesios capítulo 4, hasta que todos crezcamos en la plenitud, ¿sí? En la medida de la plenitud de Cristo. Hasta que Cristo sea formado en nosotros, dice Pablo en otro sector, en otra sección. El crecimiento es algo a lo cual cada hijo o hija de Dios debería aspirar y debemos aspirar. Amén. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hay no solamente una cuestión acá de que no han crecido, sino que han decrecido. Os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si en verdad Dios lo permite. ¿Por qué? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndose al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. A fin de que no os hagáis perezosos, a fin de que no os hagáis sin empuje, a fin de que no os volváis niños, sino que al contrario sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fíjense que nos habla de aquellos, no nos dice simplemente de aquel, aunque en el capítulo 12 nos habla, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, pero también nos habla de aquellos que veremos más en el capítulo 11, los que en muchas versiones dicen los héroes de la fe. Fíjense que cuando habla de los héroes de la fe en el capítulo 11, luego de decir es fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve,
Dice que por ella alcanzaron aprobación de Dios los antiguos, aquellos de los cuales luego en un tremendo capítulo de la palabra de Dios, el capítulo 11, tremendo capítulo de la Biblia, nos enumera, nos ametralla de hombres y mujeres de fe. Y que si lógicamente nos marca un contraste en la exhortación, no sean perezosos, no se vuelvan como niños, sino imitadores de aquellos que... ¿Quiénes son aquellos? Los maduros, los que han crecido, imitadores de aquellos. Nos está diciendo que es posible crecer y que debemos crecer. Amén. Debemos avanzar hacia la madurez espiritual. La naturaleza nos enseña, habíamos dicho el domingo pasado, los niñitos que quieren parecerse grandes, vestir como grandes. Algo les dice que desde adentro que hay que crecer. Es sano crecer. La palabra de Dios nos exhorta a crecer. Habíamos visto algunas características de la niñez espiritual. No tienen discernimiento, no pueden saber qué decisión tomar muchas veces en cuestiones tan elementales de la palabra de Dios, tan claras, y ya tienen 5, 10 años muchas veces en la iglesia, y muchas veces las preguntas asombran. Endurecimiento del corazón, incomprensión, cerrados de mente, sin empuje, sin compromiso, inestables en su seguimiento, almáticos, mundanales. Depende de su estado de ánimo el asistir a una iglesia y leer o no. Como se siente mal, no lee la Biblia. Como se siente mal, ya no tiene ganas de hacer esto o lo otro. Cuando se siente bien, pero quiere ir a la India y predicar el evangelio a todo el mundo. Y cuando se siente mal, depende de su estado de ánimo y no de la cruz de Cristo ni de la palabra de Dios. Su accionar, su día a día. Este texto lógicamente exhorta a crecer a quien ha nacido, porque alguien que no ha nacido no puede crecer. Y las evidencias de que habla de alguien nacido son abrumadoras. Creo que no hay ningún texto en ninguna otra parte de la palabra de Dios que dé tantos adjetivos calificativos, ¿sí?, acerca de lo que significa nacer de nuevo, ser iluminado, gustar del don celestial, partícipe del Espíritu Santo, disfrutar de los poderes del siglo de Dios y cuantas cosas más que menciona. El madurar, el crecer. Ojalá podamos crecer siguiendo el modelo de estos hombres y mujeres de fe. Amén. Pero ¿cuáles son las características de estos hombres y mujeres maduros? Vamos a ver en este texto 5 características. En primer lugar, los hombres y mujeres de fe tienen una fe que no solo mira al pasado, sino también al futuro. Todos, cuando por la gracia de Dios entramos a formar parte de la familia de Dios, cuando Dios obra en nuestro corazón esa bendita regeneración, vemos que en esta obra de Dios, previa a la regeneración, es necesario tener fe, y una fe también hecha posible por el Espíritu Santo y el Evangelio. Nadie puede creer en algo que no conoce. Gracias, Señor, por tu iglesia, por la proclama de tu iglesia, por tu palabra, porque ¿cómo puedo tener fe si no he escuchado la palabra? ¿Y cómo creerán si nadie les predica? Y la obra de Dios en el Espíritu Santo capacitándonos, persuadiéndonos, invitándonos, atrayéndonos. A todos atraeré a mí mismo, dice el Señor. Atrayéndonos hacia Él. Y luego experimentamos esta gloriosa visión de esa cruz, y ya sabemos que esa cruz, que Cristo murió en la cruz, no simplemente para hacer un adorno en el cuello de las mujeres o en alguna pared de algún edificio público, sino para darme vida y vida eterna. Entonces la cruz tiene otro significado para nosotros. Antes conocíamos el significado histórico, si es que acaso yo era consciente incluso antes de que fue histórico que un nazareno murió hace 2000 años en la cruz.
Pero de repente ahora cuando vemos una cruz, decimos gracias Señor, porque fue por mí. Esa es la fe que mira al pasado. Esa es la fe que mira al pasado. Esa fe que nos lleva a definir nuestra salvación en tercera persona. Porque sabemos algo que antes no sabíamos y comprendemos algo que antes no comprendíamos y que era sin la obra de Dios absolutamente imposible que nosotros pudiésemos aceptar, porque antes que el Evangelio haya llegado con poder a nuestras vidas nos creíamos buenos. Nos creíamos buenos. Y aún siendo conscientes muchas veces de nuestras maldades, nos creíamos buenos. Y en medio de nuestras maldades justificábamos nuestra maldad. Pero siempre nos creíamos buenos. Y todo aquel que aún no ha sido abrazado por la gracia salvadora de Dios, se cree bueno. Y en ese autoengaño está perdido. Pero de repente cuando vemos que no simplemente la palabra de Dios nos dice que hacemos y pensamos y decimos cosas malas, sino que somos malos de nacimiento. Que no hay ser humano que aparte de la cruz de Cristo pueda llegar a tener una relación de paz con Dios. Pero cuando viene esta palabra con poder en nuestra vida y nos ve que Cristo murió por nosotros para darnos un acceso, una entrada amplia, limpia al Padre. Y el Espíritu Santo de Dios persuade nuestro corazón y corremos en ese bendito pasillo de la gracia. Entonces decimos gracias Señor, porque antes me veía bueno, pero ahora sé que a pesar de lo que soy, pecador, tú me has salvado. Amén. Y así el Evangelio se define en tercera persona. Hermano o hermana querido, el Evangelio no es porque yo. ¿Y por qué Dios te tiene que decir porque yo? Porque yo voy a la iglesia, porque yo oro, porque yo leo la Biblia, todo en primera persona. ¿Y por qué tienes que entrar al cielo? Porque yo. Hermano, el Evangelio se define en tercera persona. Cuando alguna vez partamos de este mundo, y si existiese esa bendita puerta así, digamos así, sentido figurado, hermosa puerta, hermosa reja grande, dorada, y alguien te tuviera que decir, ¿por qué te tengo que dejar pasar al paraíso, a la gloria del Señor? No digas porque yo jamás. Y si lo dices es porque aún no has comprendido ni abrazado el Evangelio. Es tercera persona. No es porque yo, sino porque Él. Porque Él, pero ¿quién es Él? Mi amigo, el de la cruz del medio, me dijo que yo podía pasar. Porque y podemos tener 80, 90 años sirviéndole fielmente y sinceramente y en espíritu y en verdad al Señor. Y siempre el acceso y la relación con Dios y la paz actual que podemos tener con Dios y el gozo que Dios nos da siempre va a ser por un concepto de tercera persona, porque Él sufrió y por sus, no mis, por sus heridas y por sus llagas nosotros fuimos curados. Pero como les digo, esta fe que no nos puede jamás hacer tambalear, porque ¿quién acusará si Él es el que murió, que resucitó y está a la diestra del Padre e intercede por nosotros? ¿Quién acusará? No puede tambalear esta fe, pero no es solamente, como le digo, una fe que mira al pasado, porque también podemos decir que porque Él vive, yo también triunfaré mañana. Porque la fe que no mira al futuro todavía es incompleta. Es hermoso centrarnos en el día viernes. Son 2 días hermosos.
el viernes y el domingo. Y el viernes es un día hermoso porque el viernes fue un bendito viernes en el cual el Cordero de Dios, Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificada por nosotros. Hermoso el viernes glorioso de hace casi 2000 años, en el cual el Cordero de Dios, la provisión de Dios, fue sacrificada por nosotros. Pero la salvación y el Evangelio no se cierran un día viernes, sino que también mira al domingo, porque el domingo, el primer día de la semana, al tercer día, la tumba estaba vacía, porque Él resucitó. Y como dice el apóstol Pablo en Corintios, si no predicásemos, si no creyésemos que Él resucitó de los muertos, vana es nuestra esperanza. Hay un futuro de gloria para todo hijo o hija de Dios. Hay cielos nuevos y tierra nueva. Hermano, hermana querido, la esperanza del cristiano no está en este mundo, sino que va más allá de este mundo. Y somos llamados a creer en ello, en las promesas. Amén. El versículo 12 nos dice del capítulo 6, aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Por qué menciona fe? De aquellos, de los hombres y mujeres creyentes maduros. Fe porque es fe en las promesas. Cuando usted lea Hebreos, generalmente la connotación de fe en Hebreos es y apunta hacia el futuro. No significa que fe en hebreo no significa convicción en la obra redentora de Dios en Cristo Jesús. Pero sobre todo apunta hacia el futuro. Es fe, dice el capítulo 11. Es fe. Nos da una definición de fe. Es fe, la certeza, la convicción, la seguridad de lo que se espera. ¿Qué se espera? El cumplimiento de las promesas. ¿Sí? Es fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es aquello que no se ve? Lo que se espera. Yo no veo ahora los cielos nuevos y tierra nueva, pero como dice el apóstol Pablo, andamos por fe y no por vista. Amén. Porque si Dios dice que hay cielos nuevos y tierra nueva, entonces nosotros lo esperamos, porque es así. Amén. Los hombres y mujeres estaban convencidos de que había un futuro glorioso, cielos nuevos y tierra nueva, de que no todo es de este mundo. Es más, este mundo se pasa. Y la esperanza viene no antes, sino junto con Cristo a su regreso, porque Él dijo y Él volverá. Amén. Esta visión trascendente de la vida caracteriza a los hombres y mujeres maduros en el Señor. Hermano o hermana querido, si su anhelo, sus ansias, sus motivaciones diarias para la vida se centran en cosas de este mundo, tiene que saber que aún tiene y tenemos quizás mucho de niñez en nosotros. Pero si todos los días recordásemos y viviésemos y actuásemos centrados en lo que ocurre más allá de esta existencia, para cuando Cristo vuelva, el Espíritu y la Iglesia dicen, ven, ven Señor Jesús, entonces aprenderemos a caminar como los hombres y mujeres de la fe. Amén. Hoy por hoy abundan las prédicas mundanales, terrenales, temporales. No va a ser difícil que encuentre alguna iglesia en la cual se ofrezca como que una especie de mercadito, ¿no? Podríamos decir, ya sabes, la propuesta es venir a este lugar y se va a solucionar tu problema económico, el pare de sufrir, vení acá, se va a solucionar tu matrimonio, vení acá, se va a solucionar el problema de tus hijos, vení acá y vas a tener la casa que querés, el auto que querés, el trabajo que querés y cuántas cosas que querés, todo de este mundo. Vas a ascender en tu trabajo, vas a ser popular, qué sé yo. Bueno, en definitiva, mucho entretenimiento, mucho parque, mucho circo, lleno de toboganes. Y digo toboganes porque si vamos a ver el Salmo 73, Salmo de Asaf, habla de estos toboganes de la destrucción, de la gente que aparentemente la lleva bien en esta vida y está tan entretenida en las comodidades temporales
que no se da cuenta que en este entretenimiento y en este pensar que está todo ok y que no hay nada más que en esta vida y que está todo solucionado, se deslizan, los has puesto en deslizaderos hacia su destrucción. Viven engañados y pasan como por un tubo, como decimos, a una eternidad sin Dios. Hermano o hermana querido, tienes que saber que muchas veces la adversidad es un llamado de atención a Dios, una cachetada cariñosa del Señor para sacudirte y desenamorarte de aquello que te va a alejar de Él y de tus verdaderos anhelos y los más preciados anhelos que deben ser eternos. Amén. Hasta que entrando en el santuario, dice el salmista, versículo 17 del capítulo 73 del Salmo, hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos y en asolamiento los harás caer. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. ¿De qué está doliéndose acá el autor? De que decía, ¿por qué en esta vida no se me dan las cosas? ¿Por qué el que blasfema contra Dios prospera? ¿Por qué yo que te temo, Señor, y que te anhelo, por qué no me va tan bien como el impío, como el pecador, como el que no te tiene en cuenta, como el que te desprecia, como el que se burla de ti y de tu pueblo? Y acá dice el salmista, tan torpe era yo que no entendía. Con todo, Señor, siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Había aprendido el camino de la madurez. Me recibirás en gloria. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y no anhelo nada más. No anhelo nada más que a ti y nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción, es decir, mi herencia, lo que yo elijo, no es de esta tierra. Mi porción es Jehová. Mi porción es Jehová para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová mi Señor, mi esperanza. Lo que espero es a ti, Señor. La enseñanza que le dio acá misericordiosamente, bondadosamente el Señor a Asaf. Vas a encontrar un montón de prédicas de hombres y mujeres, como dice el Señor por medio del apóstol Pablo en el capítulo 3 de Filipenses, enemigos de la cruz. Tales como 5 principios de éxito, llamados a ser cabeza y no cola. La ley de la siembra y de la cosecha, cómo alcanzar la bendición financiera, el poder de la declaración, palabra de fe, decláralo, decrétalo. No que la Biblia no tenga enseñanza sobre la mayordomía, sobre ser responsables. Basta leer unos cuantos proverbios para darnos cuenta que a Dios no le agrada la gente indulgente, la gente perezosa, la gente dejada. Un cristiano, una cristiana, alguien que quiere dejar el nombre del Señor como tiene que ser en alto, se va a preocupar por ser diligente, por ser respetuoso. Amén. Pero no va a volcar su corazón, ni va a invertir, ni se va a comprometer emocionalmente en ninguna cosa de este mundo, porque de hecho el Señor de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, nos dijo ya, no hagan tesoros en la tierra, sino en el cielo. Porque los tesoros de esta tierra, o el ladrón o la polilla, se lo llevan o lo destruyen. Pero los tesoros que hacemos en el cielo son incorruptibles, inmarcesibles. Amén. Miremos el ejemplo de Abraham. Y lo cito a Abraham porque evidentemente el autor lo tenía en cuenta a Abraham también cuando escribió esto. Luego del versículo 12 del capítulo 6 nos habla del ejemplo de Abraham. Luego de que nos dice que por la fe y la paciencia heredaron las promesas, nos habla de Abraham. Luego lo vuelve a tener en cuenta en el capítulo 11.
Siendo rico salió de la meca de la civilización de su tiempo. Allí en la tierra de Ur, en la zona de la Mesopotamia, la zona más civilizada y una de las zonas más ricas de ese mundo antiguo. Cuando Dios lo llamó, le dijo: deja tu tierra y tu parentela y ve al lugar que yo te indicaré. Luego vemos ya a un Abraham viejito. Y ya pensemos en el Abraham de más de 100 años. Vivió 146, si no me equivoco, por ahí. Y luego cuando lean el capítulo 11, y Dios mediante lo vamos a estudiar más adelante, vemos que dice que en cuanto a Abraham, que vivió como extranjero, aún en la tierra, que hasta entonces y en algún momento de su vida entendió él como que era la tierra prometida, en la tierra de Canaán, que era un tipo del reposo definitivo de Dios, pero que no era el definitivo, y Abraham lo vio. Porque dice la palabra de Dios que pasó por aquella tierra que en este mundo era el tipo de la tierra prometida, por la tierra de Canaán, que Dios le había dicho que iba a ser de él, pero vivió sin haber tenido, y pasó por este mundo sin haber tenido sino una sola porción de esa tierra, y que la compró, aunque era la tierra prometida. Y solamente este hombre de Dios, en cuanto a propiedades terrenales, tuvo esta tierra, que no fue sino un pedazo de tierra en el cual sepultar a su amada esposa. A la vista de todos los amigos de Ur que hubiesen conocido de esto, hubiese sido un gran modelo de fracaso. Abraham pasó por este mundo como un mendigo, deambulando de acá para allá, con su nieto en brazos. Nos imaginemos su nieto en brazos, con su hijo, nómade, en carpas, a pesar de que tenía la promesa de la tierra, y murió así. Para sus amigos habrá sido un gran fracaso, pero el mismo capítulo 11 nos dice que cuando Abraham anduvo en esta tierra como extranjero y peregrino, se gozó en andar así, porque él tenía la mirada puesta no en alguna porción de tierra de esta era de este mundo, sino que nos dice que tenía puesta su mirada en aquella ciudad con fundamentos firmes, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El creyente maduro tiene la mirada puesta en la gloria venidera como la aspiración última de su vida. Hermano o hermana querido, sabemos y debemos siempre gozarnos y disfrutar y vivir con la mente puesta en la gloria venidera. Amén. Allí debemos centrarnos cada día, en aquel bendito día en el cual Cristo vuelva, y con ellos nosotros seremos transformados. Y no solamente nosotros, sino también este mundo que hoy pisamos, lleno de discusión, vanidad, corrupción y maldad. Un día Cristo volverá, y con él la restauración definitiva de todas las cosas, y la restauración que comenzó en nosotros será completa. Amén. Esa debe ser nuestra mirada, nuestra manera de ver cada día la vida, con la mirada puesta más allá de esta vida. Así andaban los hombres y mujeres, y hoy por hoy viven los hombres y mujeres maduros en la fe. Amén. En segundo lugar, son hombres y mujeres que valoran la palabra de Dios. El capítulo 5 de Hebreos nos dice en el versículo 13: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Acá la característica gira alrededor de la palabra. Los inmaduros
no comprenden y tienen mucha dificultad en aplicar la palabra de Dios en su vida. En cambio, los maduros se gozan y quieren profundizar el conocimiento, echar raíces más profundas en el conocimiento de Dios, pero no como una cuestión de satisfacción intelectual. Porque el maduro no es alguien que tiene la cabeza grandota, hinchada de tanto conocimiento de la palabra de Dios, sino que alguien que tiene el corazón dócil para ser moldeable por la palabra de Dios. Busca conocer para usar. Por el uso tienen ejercitado el discernimiento. No por el estudio, por el uso. Los maduros respetan, prestan atención, aprecian la voz de Dios, la dirección de Dios en sus vidas. Deuteronomio 6:4 se conoce como la Shema, es una oración, la oración más conocida y aún recitada por la nación judía. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lógicamente que todo esto en sentido figurado, pero aunque ustedes no crean, o algunos quizás han podido ver por allí a algún judío que tiene, ¿sí?, las filacterías, si no me equivoco se llama, una pequeña cajita en la cual tiene una porción de la palabra colgando por acá, y otros tienen en las muñecas, en las manos, porque lo toman como hasta literal. La idea es: vive alrededor de la palabra, medita en la palabra, recuérdala cuando te acuestes, cuando te levantes, habla de la palabra en la calle con tus hijos, habla, recuerda, comparte. Colosenses 3:16 nos dice por otra parte, y es una exhortación a la iglesia, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Nehemías 7 dice: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, y luego vamos a pasar al 8. ¿Qué sucedió acá? El pueblo volvió del exilio de Babilonia, aproximadamente 50,000 personas. Reconstruyeron los muros de Jerusalén. Era tiempo de alegría, porque habían vuelto del cautiverio, de una de las tantas disciplinas que Dios dio a su pueblo por el bien de su pueblo. Pero luego de que construyeron las murallas de Jerusalén, lo primero que hicieron es una gran asamblea en la plaza. Luego lo leo en el capítulo 8, es tremendo. Y construyeron para esta asamblea una especie de tarima para Esdras, del cual, qué hermosas características que nos quedan. Hace poco lo mencionamos a Eras, aquel varón de Dios que se propuso estudiar, practicar y enseñar la palabra. Reconocido hombre de Dios, reconocido maestro y profeta de Dios, fue invitado por la comunidad, llamado, y es tremendo lo que dice el capítulo 8: se juntó el pueblo como un hombre en la plaza, así de unidos, con un solo propósito. Las murallas estaban reconstruidas en Jerusalén. Las murallas en ese tiempo, como actualmente, miren, si ahora todavía levantamos paredes en nuestra casa de 2,5 metros y pensamos que es seguro, en ese momento una muralla era significado de un gran blindaje. Pero construyeron las murallas y lo primero que hicieron no fue decir: ahora hagamos armas para protegernos, para que nadie nos invada, o cuando lo hagan podamos resistir.
No dijeron ahora capacitemos, reclutemos a jóvenes y los entrenemos para que sean buenos soldados. No dijeron eso, hagamos, qué sé yo, algo, hagamos alianzas con Egipto, hagamos otras alianzas para que ya nadie más nos saque esta tierra. No, lo primero que hizo el pueblo fue decir, traigan a Esdras, que venga Esdras a la plaza y que venga con el libro de Moisés, que venga con la palabra de Dios. Hermano o hermana querido, el pueblo se perdió por haberse olvidado de la palabra de Dios. Y fue y se cumplió toda la palabra de Dios. Lo que ya les dijo que les iba a pasar si se apartaban de Dios y despreciaban su palabra en su vida. Pero ahora, luego de 70 años de cautiverio, el pueblo por la gracia de Dios vuelve, reedifica las murallas y son puestos a prueba. Y lo primero que hicieron no es buscar gente que le haga las armas, no fue buscar orfebres, herreros para tener armas, no fue reclutar soldados para sentirse seguros, sino que dijeron que venga el profeta Esdras y nos enseñe y nos hable la palabra de Dios, porque sin palabra de Dios estuvimos perdidos. Ahora queremos palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios allí que desde que amaneció, desde que empezó a salir el sol hasta pasado el mediodía, estuvo Esdras. Allí menciona una serie de servidores de él hacia la izquierda y otros hacia la derecha, todos en la tarima y separados los levitas cada tanto, toda la congregación escuchando la palabra de Dios por horas. Imagínate el impacto que habrá sido para ellos cuando llegaron a Deuteronomio 28, 29, cuando hablaba de las bendiciones. Si es que la palabra moraba en ellos y permanecían en el Señor. Ojo, que Dios ya le había dicho, yo los voy a introducir a la tierra. Será una tierra tan productiva, una tierra en la cual fluye la leche y la miel. Y tendrán, ni siquiera tendrán que cultivar, que sembrar. Les voy a dar una tierra sembrada y cultivada. Las mejores tierras les voy a dar. Pero ustedes, ojo, que cuando gocen de todos los bienes de este mundo, no se olviden de mí. Porque el día que se olviden de mí, les pasará esto y lo otro. Y tal y cual como les dijo, les sucedió. Imagínate lo que habrá sido ahora la lectura. Y recordar. Y recordar. Y dice la palabra de Dios que dijeron a Esdras, el escriba, el maestro, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había ya dado a Israel. El versículo 2 nos dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, y así de hombres como de mujeres, y esto es interesante, tome nota, y de todos los que podían entender. Si tu hijo tiene edad para estar en el jardincito, tiene edad para estar sentado aquí. De todos los que podían entender. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres de vuelta, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y esto lo vuelve a repetir más abajo en el versículo 5, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová. Imagínate un hombre enamorado de la palabra de Dios, que vio cómo todo el pueblo estaba atento a la palabra. No puso sino interrumpir su lectura y adorar al Señor. Y bendijo al Señor por ese glorioso día, porque eso sabe lo que significa, hermano, hermana querida. Cuando el hombre o la mujer se dispone a apreciar la palabra de Dios, eso es un buen comienzo. Eso es un buen comienzo. El pueblo ya era viejo en tiempo y en años y había pasado por muchas cosas a consecuencia de su inmadurez. Pero ahora el pueblo tiene un buen comienzo. Y cuando abrió, todo el pueblo estuvo atento y Esdras no pudo de más decir y alabó al Señor, al Dios grande. Y todo el pueblo dijo, amén, amén, alzando las manos. Alzar las manos es sinónimo de dependencia en Dios. Alzar las manos significa, Dios, dependo de ti. El pueblo pidió palabra de Dios, el pueblo estuvo atento y el pueblo levantaba las manos a Dios. El pueblo estaba diciendo, nos hemos conducido como un niño, como un infante, torpes y rebeldes. Pero ahora, guíanos, Señor. Dependemos de ti.
Bendijo Esdras a Jehová. El pueblo dijo amén, amén, y alzó la mano. Y se humillaron. Y se humillaron. Y se humillaron. Y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas estaban allí siendo como repetidores e instructores también de aquello que estaba hablando Esdras. Y luego vuelve a decir en el capítulo siguiente al final, y el pueblo estaba atento sin moverse del lugar. Hermano, hermana querida, lo dijimos hace 2 domingos, que la iglesia de Dios, la verdadera iglesia de Dios, jamás le brinda algún lugar a la palabra en ninguna de sus reuniones, sino que la palabra no solamente debe tener lugar, sino un lugar preponderante. Aún en las canciones tiene que ser la palabra de Dios. En la prédica, en la dirección del culto, pero también tiene que ser en nuestras reuniones informales como hermanos o hermanas queridos. En el mismo capítulo 3 de Colosenses que dice la palabra de Dios mora en abundancia, cantando salmos, cantando entre vosotros salmos, himnos, cánticos espirituales, enseñándonos unos a otros. El cristiano inmaduro, el cristiano niño, habla con palabras bíblicas acá, pero en sus reuniones informales, aún con hermanos, de repente ya muchas veces habla de otras cosas o de cosas que no se deberían hablar. El cristiano maduro no necesita venir al culto y estar en una reunión para hablar en términos bíblicos o del agrado de Dios. Lo hace en la formalidad y en la informalidad. ¿Por qué? Porque no puede hacer otra cosa. Porque la palabra de Dios mora en sus corazones. Solo abre la boca y habla en términos que edifican. ¿Por qué? Porque habla conforme a la palabra de Dios. Amén. Pero es tremendo lo que sigue hablando de esta palabra. Y leían en el libro de la ley claramente y ponían el sentido de modo que entendiese. ¿Sí? Y luego nos dice el versículo 9, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Es tremendo lo que vemos acá. Las murallas recién reconstruidas llaman a Esdras para que les hable la palabra de Dios. Estuvieron atentos, y lo que produce la palabra de Dios al comienzo no es gozo, sino tristeza, dolor. Hermano, hermana querido, si quiere buscar un lugar en el cual entretenerse, Betel no es un lugar apropiado para entretenerse. Si quiere buscar un lugar en el cual le diga todo como hay psicólogos buenos y hay psicólogos malos, como en todas las profesiones, ¿sí? Y más allá de que no comparto muchos principios de la psicología, eso es una cuestión personal, ¿sí? Los relatos que muchas veces escucho cuando sé que hay un psicólogo es más o menos así: vos estás bien y tus problemas son culpa de otro. ¿Sí? Vos estás bien, el problema lo tienen los otros. El problema es lo que te hicieron tu papá, tu mamá, tus amigos, el jefe del trabajo. Vos estás bien. ¿Sí? Y uno sigue yendo y paga. El problema generalmente es, de vez en cuando quizás hay un psicólogo que se anima a decir: mira, el problema sos vos. Dejemos de echar la culpa a otros. Quizás el problema sea vos. Yo no quiero a alguien que me mienta, sino a alguien que sea objetivo y que me diga la verdad. Y yo supongo que tú también. Y la palabra de Dios, para llevarte adelante o hacia arriba, primero es necesario que te lleve hacia abajo. Primero se humillaron. Primero estuvieron rostro en tierra. Y ahora los vemos llorando. ¿Qué es lo que produjo esto? La palabra. La palabra de Dios es la única que tiene poder para tocar el corazón de una persona.
La palabra que penetra hasta lo más profundo, como dice capítulos atrás. La espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo y toca. Y allí somos expuestos delante de Dios. Y cuando somos expuestos y respondemos al llamado de nuestro Señor, como nuestro médico, nuestro juez y también nuestro Salvador, entonces recién somos levantados y restaurados. Yo no quiero ir a un lugar en el cual me entretengan ni me hagan sentir lindo y bonito todos los días. Yo quiero ir a un lugar en el cual, si muchas veces me tiene que doler la palabra, sé que es para edificación y para crecimiento. Amén. Y acá vemos a este pueblo que había llegado a ese punto de convicción por la palabra que estaba siendo hablada, pero de repente les dicen ahora los maestros de la ley: ya no entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo. Imagínate, ¿quieres ver un avivamiento? Fíjate, esto es un avivamiento. Esto es un avivamiento. Lo que estaba ocurriendo allí era tremendo en ese momento. Hasta el punto que tuvieron que decirle: no os entristezcáis, versículo 10, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y acá cobra sentido esta palabra. ¿Cuál es el gozo del Señor? El gozo del Señor es la comunión con un pueblo que ama su palabra. Esa es la fuerza de ellos, porque tienen la convicción de que un pueblo humillado ante la palabra de Dios es un pueblo fuerte, porque las murallas que hacen fuerte a esta Jerusalén no son las murallas físicas levantadas por piedras de hombres, sino el pueblo que sabe que ni de pan, ni de agua, ni de leche, ni de dinero se sustenta la vida del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. La seguridad no estaba en las murallas que antes cayeron y fueron asediados durante 3 años hasta que llevaron al cautiverio. Tu seguridad y mi seguridad están en el Señor. En vano trabajan los obreros si no es Jehová quien edifica la casa, y lo hace por medio de su palabra. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y los levitas hacían callar a todo el pueblo diciendo: ya callad, porque es día santo, ya no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y hacían regalos ahora y a gozar con grande alegría. ¿Por qué? Mira el motivo del gozo, hermano querido. Esto es un hombre y una mujer que está en camino de madurez. Fíjate cuál es el motivo de gozo. Dios le dijo: ya no se pongan tristes, que ahora voy a hacer que los egipcios, el faraón, Babilonia, Siria, Tiro, todos vengan y hagan alianzas para protegerlos a ustedes. No. Ya no lloren, porque voy a enviar a ángeles para que siempre rodeen la ciudad y no vuelvan a ir jamás de cautiverio a otro lugar. No. ¿Cuál era el motivo del gozo y de la alegría de este pueblo? Porque ahora habían entendido las palabras que les habían enseñado. Hermanos, eso es ser un hermano o una hermana maduro, que se goza en comprender, en encontrar las maravillas que hay en la ley del Señor. El que se deleita en la ley de Jehová y medita en ella de día y de noche, será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, cuya hoja siempre está verde y da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Y al día siguiente se reunieron las cabezas de familia, los hombres encargados de sus hogares, junto con los sacerdotes y levitas y Esdras, para entender las palabras. Hermano, hermana querida, la solidez de tu vida y mi vida, de nuestras familias, no depende
ni de nuestro trabajo, ni de nuestra salud, ni de influencias que podamos tener en este mundo, en el orden de lo económico, lo laboral, lo político. No depende sino de Dios. Y quiera que también en nosotros sea el gozo del Señor por un pueblo que aprecie su palabra, nuestra fortaleza. Hombres y mujeres maduros son hombres que tienen una fe en la cual como anhelo último y prioritario de su vida está en la gloria venidera que viene con Cristo. Amén. En hombres y mujeres que aprecian la palabra hasta el punto que se vuelven diestros en su uso. Y en tercer lugar vamos a tocar solamente 3 aspectos este domingo porque me vuelvo a quedar corto de tiempo. Vamos a dejar 2 para el domingo. Ya vamos a ver qué domingo. Es que son los hombres y mujeres son solícitos en el servicio, prestos en el servicio. En el capítulo 6, verso 11, en el 10 dice así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Solicitud en qué? Vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre y para con todos los santos. El servicio. Expresado como un servicio a través de la iglesia o en la iglesia. Solicitud significa atención, diligencia, el esmero, eficiencia, la presteza. Servicio ferviente a Dios, en gratitud a Dios, en amor a los hermanos. Fíjate que todos los cristianos somos llamados a servir a Dios. De hecho, es una manera de expresar. Sabemos que cuando somos incorporados a la iglesia somos llamados para servirnos unos a otros. Amén. Pero la característica del creyente maduro, del que aspira al crecimiento, del que está creciendo, no es simplemente que sirve, sino que lo sirve solícitamente. Porque hay maneras de servir y de servir. Y si no, ya lo sabemos. ¿Quién no tuvo una experiencia de decir, che, vamos a comer una pizza, se sienta a las 9:30, si pide que la más simple, quiero algo rápido, bueno, una musa, listo, a 11:30, 2:30, che, ¿qué pasa con la musa? Disculpe, señor, ¿qué quería? No volvemos más, ¿no? ¿Nos pueden dar un servicio? Pésimo. Hay maneras y maneras de servir. Lo que caracteriza al maduro es que su servicio es solícito. Es algo agradable, porque se nota que puso empeño en su servicio. Hace poco, de casualidad, estaba en Salta con Caro y pasamos de casualidad por el teatro y vimos que había un concierto corto de una orquesta, todo de cuerdas. Y era algo buenísimo, costaba muy barato. Y bueno, vamos, le digo acá. Y escuchar, la verdad que me asombró. Todo cuerdas de esta orquesta, los violines, los violonchelos, los chelos ahí. Y yo, lo que más me impresionaba era hasta donde mi falto de instrucción, aún así, con todo mi esfuerzo de mi oído, podía captar, me asombraba que sin alguien que marcara el ritmo, sin un metrónomo, pudiesen hacer las cosas que hacían, no solamente en el tiempo, sino también en las fuerzas, en las intensidades de los instrumentos. Era tan perfecto escuchar eso, a tal punto que Carlos en una parte me dice, después pensá que cualquiera agarra un violín, dice que era el violinista. La verdad que hemos escuchado algo que era
Era realmente tremendo. Y en una parte, el director, joven, estimo 10 años debe ser, calculo, más joven que yo, dicen, la verdad que estas personas merecen un reconocimiento, un fuerte reconocimiento, un aplauso, porque lo que acabamos de hacer es como una maratón de 15 kilómetros, dice. Fue muy difícil. Y yo me imaginaba las horas y horas y horas de ensayo. Habrá durado 50 minutos la puesta de las obras que hicieron, pero las horas y horas de ensayo que habrá habido detrás de todo eso. Y en todo eso se veía un aprecio hacia el público. Y cuando yo lo veía al director, allí como una especie de estos directores que vemos en algunas películas, vio este director que ya parece loco de apasionado cuando se introduce en la obra. Y estaba allí el director. Y vos le veías con barbijo y todo a cada uno de los que toca instrumentos, pero había algunos que eran tremendos porque lo veías a la distancia y solamente podías verlo desde acá. Y hubiese querido verle sin barbijo porque decían cómo disfrutan de lo que están haciendo, cómo ponen el alma en lo que están haciendo. Ellos ejecutaban sus instrumentos no simplemente con sus manos, sino con todo su ser. En ese momento en mi interior yo le decía: Señor, dame esa pasión por ti y por tu obra. Que lo que fuese que haga y que te sirva, Señor, no puedo menos que hacerlo con esa pasión. Eso es ser solícito. Que mi ofrenda no sea como Caín, que te trajo cualquier cosa que encontró en el camino. Que sea como la de Abel, que tomó lo mejor de sus crías para llevarte a ti, Señor. Hay un hermoso ejemplo de lo que significa ser solícito, y voy a volver a tomar a Abraham, que es en quien tenía en mente el autor también, cuando nos da un ejemplo luego, versículos más abajo del capítulo 12. Abraham ya tenía más de 99 años, imagínatelo allí al viejito Abraham. Allí estaba, esta historia lo van a encontrar en Génesis 18, estaba allí en la arboleda de Mamre, como dice la palabra de Dios. Allí estaba con su tienda, su carpa en la puerta, en la hora más calurosa del día. Allí, en medio del desierto, diríamos. Encontró una arboleda, allí bajó su carpa y estaba en la puerta el viejito Abraham. Luego de ya pasadas más de 24 años de la promesa, que aún no se había cumplido, del hijo que vendría de parte de Dios, de Isaac. Dice la palabra de Dios que de repente alzó sus ojos, ¿sí? Y vio a 3 varones, ¿sí? Vio a 3 varones venir hacia él, cerca de su carpa. ¿Y qué hizo? Salió corriendo, él los reconoció. Reconoció a uno sobre todo. ¿Quién era ese uno? ¿Quién era ese uno? Ya tenemos acá una aparición, una encarnación previa entre tantas que hubo del Señor Jesucristo. Reconoció al Señor Jesucristo con sus 2 seres angélicos también allí, quienes luego continuaron camino hacia Sodoma, ya sabemos la misión que tenían. Pero dice que cuando los vio, no dijo: justo ahora el Señor. El Señor. O bien, 24 años pasaron ya, creo que se olvidó. Tengo algo que decirle. ¿Sí? O tengo 99 años, en pleno desierto, hace un calor al mediodía. No, me voy adentro. Sara, decir que estoy durmiendo. Me impresiona ver a este hombre anciano, luego de casi un cuarto de siglo, esperando la promesa. Aquellos hombres que por la fe y la paciencia, recuerden, estaba en la puerta y cuando identificó que era el Señor,
No es simplemente que salió corriendo acá. Léalo después en su casa si no se hace muy largo. Cuando identificó que era el Señor, salió corriendo este anciano. Imagínatelo correr allí hacia estos tres personajes. Y se arrojó en tierra y le dijo: por favor, les ruego que vengan hacia mi casa. Y vengan por favor. Y pónganse debajo de la sombra. Y les lavaré los pies. Y coman. Y que puedan ser restaurados. Y recién luego, por favor, sigan su camino. Y dice que los hombres aceptaron la invitación de Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Salió corriendo ahora este viejito hacia Sara y le dijo, ¿sí?, que le habían llegado las visitas y que le preparase no cualquier harina. Toma la harina, la flor de harina, la mejor harina que hay en la casa. Y prepara 3 panes para estos hombres. ¿Y qué hizo luego el viejito? Se fue corriendo hacia donde estaban los animales y preparó él. No dijo a alguno de mis criados: tráigame cualquier cordero, cualquier becerro. No, él mismo, el dueño de todos los animales, él mismo buscó lo mejor de lo mejor, el becerro más tierno, dice la palabra de Dios, y lo llevó al criado, lógicamente al que mejor podía asar esa carne, y le dijo: date prisa y prepárame este becerro. Y luego él mismo puso yogur, como dice la palabra de Dios, queso, yogur, la mejor carne, el mejor pan, y sirvió al Señor. Sabemos lo que significa solicitud. Luego sí, como de pasada, digamos así, como de pasada, el Señor dijo: ¿dónde está Sara? Y ya sabemos el resto de la historia. Ay, qué rápido que somos para ser como ovejitas, pero ovejitas infantes muchas veces en las cosas del Señor. Porque cuando pensamos en la iglesia o en Dios, estamos todo el tiempo Señor, ayúdame, Señor, guárdame, Señor, decime, me. Y muchas veces tendremos que aprender otro lenguaje del me. Señor, heme aquí, prestos al servicio. Lo decimos muchas veces de otra manera, pobre pero honrado lo decimos, ¿no? ¿Y en qué sentido? Señor, no soy el mejor pintor. Es más, ni estudié en alguna escuela técnica o en algún otro lugar, ¿no? Pero si hace falta, Señor, en aquí voy a hacer lo mejor. Porque el Señor no te va a pedir ni va a tener una expectativa tal de decir que lo más talentoso de este mundo escogió Él. Al contrario, pero Él se goza cuando lo que hacemos lo hacemos con un corazón solícito, lo mejor para el Señor siempre. Amén. Y no hablo esto porque no hay hombres y mujeres que han hecho esto, lo hacen en esta iglesia. ¿Cómo me he gozado en estos últimos 4 o 5 días de ver hermanos y hermanas que de una u otra manera son solícitos? Hermanos y hermanas que no hace falta que, miren, los empujen para hacer algo. No, hermanos o hermanas, sin empuje, sino con empuje. Porque no solamente tienen la disposición a hacer algo, sino que evidentemente han estado pensando cómo servir al hermano o la hermana y vienen con propuestas y con ideas. Hemos pensado hacer esto, ¡qué buenísimo! Y luego te enteras que lo hacen de acá para allá y que decir, ¡qué bueno, Señor! Porque no solamente son solícitos en lo que se les requiere, sino como están pensando en cómo honrar y servir a los hermanos en amor, como lo describe acá en Hebreos, ¿sí? Dios no se olvida de la obra, de vuestro trabajo en honor a Dios y en el servicio a los hermanos en amor. Así también, gracias a Dios, en esta congregación Betel hay hombres y mujeres que por el honor del Señor y amor a los hermanos son solícitos, y eso crezca en medio de nosotros, hermanos. Amén. Hasta ayer también a la noche nos enteramos que un hermano también, el único día de descanso que tiene, de alguna manera quiere servir al Señor. Y hasta nos daba los argumentos por los cuales nos decía en su manera,
¿Por qué consideraba que no era violar el día del reposo, hermano? Hasta argumentaba para servir al Señor. ¡Oh, Señor! Menos mal que era medio corto, si no nos agarraba un patatún, digamos, porque generalmente uno argumenta para no servir. Pero argumentaba para servir. Como Abraham. Si has llegado hasta acá, Señor, no te puedes ir. Después de todo, es un tiempo, vas a recobrar fuerzas. Tremendo. Bueno, ¿saben cómo se lo conoce a Abraham en la Biblia? Como amigo de Dios. Uf. Y Abraham es no solamente un maduro en la palabra de Dios, en la fe. Abraham se lo conoce como el padre de la fe. Hay muchos detalles incluso, detalles. No cualquier harina, sino flor, ¿sí? Flor de harina, la mejor harina. No cualquier becerro, el mejor del becerro. Y con todo esto, hermano, hermana querido, estoy hablando de lo mejor de nuestras capacidades para el Señor. Es el detalle. El detalle de ser puntual en el comienzo del culto dice mucho. Más cuando somos puntuales en nuestro trabajo. ¿Sí? Decimos, Mamón no es Dios. Sodoma y Gomorra, los reyes de Sodoma y Gomorra no me mantienen a mí. Pero yo le soy puntual. Pero a la iglesia llego tarde. Y soy puntual 5 días a la semana. Pero un día a la semana. Y ya en el mundo se dice que la puntualidad es un signo de respeto y de honra. Es el detalle lo que marca la diferencia entre ser solícito y presto al honrar a Dios o no. Es el detalle. En mi manera de participar en alabanza, en mi manera de tratar al cónyuge, en nuestras palabras. En la manera incluso de limpiar una silla en la iglesia. Cuando uno va muchas veces a un restaurante y uno de repente ve una silla, la silla sola le puede decir mucho del lugar. Y uno dice, si la silla está así, no me quiero imaginar lo que es el baño. Pero cuando uno entra al baño y de repente encuentra un baño en otro lugar impecable, uno dice, wow, tremendo. El detalle, hermanos y hermanas queridas, las cosas para el Señor muchas veces se dicen, total es para la gloria del Señor, y en un sentido totalmente contrario, precisamente porque es para la gloria del Señor. Tiene que ser lo mejor siempre de cada uno de nosotros, porque acaso el Padre no nos dio lo mejor que tenía, no nos dio al Hijo. Y hacerlo todo para la gloria del Señor. Si nuestro enfoque de cada día está, como luego lo dice el versículo más abajo del capítulo 6, que nuestra esperanza está anclada y tiene el ancla, no en este mundo, sino detrás del velo donde está Cristo. O como dice Colosenses capítulo 4, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Lo cual no significa que nuestra vida está protegida con Cristo en Dios. Aunque no estoy diciendo que Dios nos protege. Pero hay que hacer, como siempre les digo, exégesis y no eisegesis de los textos. No es lo que yo quiera entender, sino lo que el texto dice. Versículo más abajo dice, y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, cuando Él vuelva, entonces vosotros también seréis manifestados, transformados en semejanza suya. Entonces, ¿cuál es la vida que está escondida con Cristo en Dios hoy en nosotros y la cual debemos mirar? La vida de resurrección, la vida gloriosa, que como Cristo resucitó, yo sé que también yo resucitaré. Y cuando Él vuelva, entonces seremos semejantes a Él. Esa es la mirada de un hombre y una mujer maduro, que tiene la esperanza puesta, no de este lado del velo, sino detrás del velo, y está anclada
allí en el Señor. Porque Él vive, yo voy a vivir. O como dice una canción, porque tú te levantaste de la tumba, yo también me levantaré. Amén. Con esta mirada, pensando en la herencia gloriosa, inconmovible, inmarcesible que tenemos en Cristo, con una debida atención y aprecio por su palabra, que su palabra more en nosotros, que podamos llegar a ser diestros en el uso de la palabra en nuestras vidas, y con una solicitud para servirle. Hermano, hermana querido, termine el culto. Si no estás en algún lugar sirviendo, te animo. Busca a los hermanos y hermanas. Está Jorge, está Yamil, está Balu, está Vero. Si no, pregunta quién y te podríamos direccionar para qué ministerio, dónde puedes servir. Sirve, porque sin servicio no se puede aspirar a ningún crecimiento. Porque si estamos hablando que un cristiano maduro sirve solícitamente, comienza sirviendo. Amén. Entonces, de repente, con la mirada puesta en la herencia gloriosa en Cristo, con un aprecio por la palabra y una solicitud en el servicio al Señor, entonces, lógicamente, podríamos caminar afirmados en el Señor. Y ya no seremos niños, sino maduros. Y nos podremos enrolar detrás de aquellos que con fe y paciencia, porque Él lo prometió y lo dijo, ¿sí? Y como dice el capítulo 6 más abajo, lo prometió por sí mismo, porque no podía prometer por otro más grande, porque no hay nadie más grande que Él, y encima dio el juramento, porque Él lo dijo, ¿sí? Sabemos que también heredaremos las promesas. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, porque sabemos, Señor, que tu palabra es lo más apreciable y sublime que podamos tener como guía en esta vida. Que tu Santo Espíritu alumbre nuestro entendimiento. Que tu Espíritu Santo tome tu palabra, Señor, y la haga germinar en nuestra alma, Señor, y produzca frutos, Señor, para nuestro bien, pero por sobre todas las cosas, para la gloria tuya, Señor. Levanta en medio nuestro en esta serie, Señor, hombres y mujeres maduros, Señor. Que nuestra fe sea aprobada y aprobada por ti, Señor. Que seamos hombres y mujeres que podamos vivir en el gozo tuyo, en el gozo del Señor, porque ese gozo es nuestra fortaleza, Señor. Y es el que dará la plena certidumbre de la esperanza gloriosa, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bendiciones, Señor.